Hola, soy Anastasia y hoy te comparto un nuevo testimonio de matrimonio restaurado. Testimonio de matrimonio restaurado. Oré por la otra mujer y su esposo. Carla, ¿cómo empezó realmente tu restauración? Todo comenzó después de que fuimos a una barbacoa en septiembre en la casa de los amigos de la compañía de mi esposo. Eran solo parejas y el mejor amigo de mi esposo. Poco después de esa barbacoa, mi esposo comenzó a charlar en Facebook con ellos, pero no pensé que fueran más que compañeros de trabajo. Un día vi a mi marido hablando con una de las mujeres que conocimos en la barbacoa. Le pregunté de qué estaban hablando y él dijo que ella le dijo a su esposo que estaba cansada de él, a pesar de que no tenía nada realmente malo. Me quejé y peleé con mi esposo porque le dije que se mantuviera alejado de ella, pero él dijo que no había nada y estaba todo en mi cabeza. Pero seguía hablando en Facebook y pude ver que ella siempre encontraba la manera de hablar mal de su marido. Por supuesto que estaba celosa, así que me quejé con él hasta que pasamos un total de 10 días sin hablar, porque los dos estábamos demasiado orgullosos para decir que estábamos equivocados. Luego, un mes después, descubrí que me estaba mintiendo. Dijo que mintió porque sabía que pelearía y estaba cansado de mis sospechas, de mis celos y todas las peleas sin que él hubiera hecho nada malo. Al día siguiente se fue y dijo que no podía más, que no me amaba tanto como antes, que no podía quedarse conmigo solo por obligación. Después de escuchar esto, quise morir. No sabía qué hacer. Tenemos una hija de 7 años, así que me asusté junto con la vergüenza de que otras personas se enteraran. Unos 5 días después, recibí el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Ya había aprendido todo lo que está en el libro que Erin escribió, palabra por palabra, para ser la esposa que Dios quería que fuera, pero desafortunadamente no apliqué lo que aprendí. Permití que mis celos abrieran la puerta para que el enemigo se aprovechara y destruyera a mi familia. Finalmente, entregué mi vida a mi hija y a mi esposo y los dejé en las manos de Dios. Durante los primeros 2 meses que estuvimos separados, oré todos los días para que mi esposo regresara a casa y estaba sinceramente obsesionada con su regreso. Estaba tratando de dejar ir a mi esposo, pero no pude. Dejé de llamarlo, dejé de enviarle un mensaje pidiéndole que regresara, pero mi corazón seguía pensando en él y esperaba su regreso más que nada. Para ayudar, leí y releí varias veces la lección del curso 2, La libertad de soltar, hasta que por fin logré dejar de esperarlo y ya no me preocupé por mi restauración. Cuando llamó, tampoco quería que pareciera que cuando venía a buscar a nuestra hija de su casa, todavía lo perseguía, así que nos comunicábamos por correo electrónico. Cualquier asunto que preocupara a nuestra hija, le respondí cortés y generosamente. Era más fácil hacerlo por correo electrónico. Lo mejor que sucedió fue cuando pude descubrirlo como mi esposo celestial, de encontrando la vida abundante. Porque una vez que me doy cuenta de que vivo solo por el amor de mi esposo celestial, que solo necesito a nuestro soberano Jehová Dios para vivir abundantemente, encontré la felicidad. Incluso, amar a mi esposo no era suficiente para él, sino le di el primer amor a Dios. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Carla, cuando lo buscaste de todo corazón? Dios realmente cambió mi vida cuando finalmente dejé ir a mi esposo, cuando comencé a orar por la otra mujer y su esposo, para que se amaran nuevamente y oraran y ayudaran a otras parejas que también tenían crisis en su matrimonio. Ir a los sitios de oración y enviarlos a esperanzaalfin.com. Fue entonces que dejé de pedirle a Dios que mi esposo regresara. En su lugar comencé a pedir que se hiciera su voluntad en mi vida, solo su voluntad antes que la mía, que Él era todo lo que quería y necesitaba, nada más. ¿Qué principios de la palabra de Dios o mediante nuestros recursos, Carla,
te enseñó el Señor durante esta prueba? Los principios que tenía más cerca de mi corazón y que nunca olvidaré fueron los siguientes. Hay más gozo en ayudar a los demás y que dar a los demás es mejor que recibir. Los versículos que me animaron fueron Mateo 21:21. Jesús respondió y les dijo, de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así será. También Mateo 7:7-12. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que, al hijo que le pide pan, le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Así que, todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, sí también hagan por ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar, Carla? Cuando descubrí que esta mujer, cuando nos separamos, se hizo pasar por mi amiga para saber cómo nos llevábamos mi esposo y yo, para que pudiera encontrar la manera de alejarlo de mí. Sé que fue Dios quien me ayudó ese día para que no hiciera nada estúpido. Fue entonces cuando realmente comencé a orar aún más por ella y su esposo. Lo que también ayudó fue cuando compartí esto con una amiga que tenía problemas para perdonar a la otra mujer. Juntas le pedimos a nuestro esposo celestial que nos diera paz y tranquilidad y que calmara nuestros corazones. Realmente sentí que lo hizo por mí, porque solo Él pudo haberme calmado durante la furia de esa tormenta. Lo que también ayudó es cuando ayuné y oré de rodillas todos los días por la otra mujer y su esposo. Al final de mi ayuno, había perdido más de 35 libras. Carla, ¿cuál es el punto de inflexión de tu restauración? Fue cuando firmó su correo electrónico con el apodo que siempre le había llamado. Fue entonces cuando pude ver que Dios ya estaba volviendo su corazón y ya lo estaba dirigiendo acá. Cuéntanos, ¿cómo pasó, Carla? ¿Tu esposo acaba de entrar por la puerta principal? ¿Sospechaste o puedes decir que estabas cerca de ser restaurada? Mi restauración sucedió cuando mi esposo terrenal comenzó a organizar razones para hablar conmigo por teléfono. Se disculpaba por llamarme, pero inventaba alguna excusa para seguir hablando. A menudo llamaba a nuestra hija y luego pedía hablar conmigo. Un día se ofreció a llevarme al hospital para ver a mi prima que nació. Y luego, en otra ocasión, se ofreció a recogerme de una fiesta a la que fui con nuestra hija. Mientras conducíamos, solo hablábamos de cosas al azar, nunca de nosotros. Pero luego, en un correo electrónico al que respondí, mencioné que había visto a su padre ese día y que debería mirarlo porque no parecía estar bien. Después de eso, me respondió y me preguntó que si lo extrañaba y que estaba tan arrepentido de todo, que quería pedirme que lo perdonara por hacerme sufrir. En ese momento pensé en lo maravilloso que es Dios cuando nuestra fe mueve nuestras vidas para experimentar todo lo que es posible. Solo somos nosotras creyendo y confiando en Él. Ese día hablamos mucho, todo el día en realidad, y me dijo que promete no volver a traicionarme nunca más. Dijo que se sintió miserable cuando nos separamos, e incluso insiste en que quería estar conmigo, que nunca quiso quedarse con ella porque ella también estaba casada. Por eso la dejó, porque dijo que Dios lo condenó, que estaba mal. Aunque la otra mujer y su esposo aún no han vuelto a estar juntos, sé que Dios glorificará su matrimonio y su vida. Mi esposo llegó a casa el mismo día que hablamos. Lo acompañé al lugar donde vivía con su amigo a buscar sus cosas. Nunca me cansaré de agradecerle a Dios por ser tan infinitamente bueno y amoroso conmigo y con mi esposo celestial, que es completamente maravilloso.
¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Carla? Recomiendo la Biblia y el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. También Una mujer sabia y los cursos. Carla, ¿estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres? Sí, lo haría. Continúo extendiéndome para ayudar a otra mujer. Todos debemos hacer esto, no solo enfocarnos en nosotros mismos. Este es un informe de alabanza que envié que explica cómo comencé a ministrar a otras mujeres. Unidos en la oración. Hace algún tiempo, después de que comencé mi viaje, le pedí al Señor que me usara para ayudar a otras mujeres. No fue hasta que obedecí lo que me habían enseñado, dejando ir mi iglesia primero, que el Señor me mostró lo que estaba frente a mí. Pero si no hubiera dejado ir a mi iglesia, nunca me sería revelada. Mi cuñada, la esposa de mi hermano, vino a visitarme al trabajo, y cuando comencé a hablar sobre este principio de no asistir a la iglesia sin un esposo que la guíe, para que él sea su líder espiritual, ella comenzó a contarme sobre las peleas que estaba teniendo desde el día de su boda, porque dejaba su casa y su familia para estar en la iglesia al menos 3 a 4 días a la semana. Incluso le dijeron que les había hablado de tener una separación porque mi hermano no podía aceptar su obsesión por asistir a la iglesia. Ella comenzó a llorar y me dijo que sentía un vacío tan grande en su corazón porque no tenía una relación real con el Señor. Incluso me dijo que a menudo le pasaban por la cabeza pensamientos de suicidio como único remedio. Pude ver cómo la iglesia no se alimentaba tanto como ella pensaba. Y lo mejor de todo fue que cuando comencé a hablar de todo lo que aprendí en este ministerio, ella comenzó a abrir aún más su corazón. Fue entonces cuando le hablé sobre dejar ir su iglesia y unirse en casa en oración y presencia del Señor, donde realmente podría llegar a conocerlo. Gloria a Dios. No solo evité que sucediera algo horrible, también encontré al compañero de oración que quería y había estado buscando. Con nuestro esposo celestial dirigiéndome, pude enseñarle un poco de lo que el Señor me ha enseñado en este viaje y los principios del ministerio. Estoy emocionada y agradecida con Dios por esta maravillosa revelación y también por poder ayudar a mi familia. Dios es realmente maravilloso. De cualquier manera, Carla, ¿con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Por favor, no pierdas la fe en que Dios escuchará sus clamores en el momento adecuado, cuando crea que es el momento de que lo restaure. Y mientras espera, comuníquese con los demás.